Muy buenas amigos y amigas, hermanos y hermanas, grupo de estudiantes del séptimo A, séptimo B, séptimo C, séptimo D, noveno A, B, C, D y décimo A, B, C, D. Queremos en esta hora estudiar un tema de la vida de los apóstoles después que el Señor Jesús ascendió a los cielos, y le hemos dado como título ¿Cómo murieron los apóstoles? Oremos para entender con la ayuda del Espíritu Santo esta biografía. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora porque permites que podamos acudir a la historia sagrada, a tu palabra, y a repasar estos incidentes que de seguro contribuirán a apelar nuestro espíritu y nuestro deseo por serte fieles. Guíanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo murieron los apóstoles? Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Ese fue el final de Mateo. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue luego condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y desde allí escribió su profético libro de Apocalipsis en Patmos. Más tarde, el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en la Turquía moderna. Murió anciano, el único apóstol que murió en paz de los 12 apóstoles. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesús había muerto. Según la historia, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, por lo que su muerte no sería el equivalente de Jesús y los romanos supuestamente obligados. La tradición dice que fue crucificado en dos lugares. En la versión de Reina Valera del 60 es llamado cananista. En Mateo 10:4 y Marco 3:18
aparece la leyenda. Posteriormente tenemos a Santiago, llamado el Justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, el que dirigió el primer congreso y concilio de Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo, cuando descubrieron que sobrevivió a la caída. Sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Este era el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Recuerden las tres tentaciones que el diablo le puso a Jesús. Tenemos también a Santiago, el hijo de Zebedeo. Era pescador de oficio cuando lo llamó a una vida el Señor Jesucristo de ministerio. Como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a él hasta el lugar de la ejecución. Vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor en la actualidad Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue un desarrollo hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo en la cruz con una cuerda para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgada de ella. Continuó predicando a su verdugo durante 2 días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante un viaje mediante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el continente. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento
lo que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Quizás esto nos recuerde que nuestros sufrimientos aquí son hechos menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por la fe. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Solamente nos queda la perseverancia, que es un fruto del Espíritu Santo. Perseverancia en todo. La perseverancia tiene que ver con la determinación, con la entrega, con la sumisión, con la búsqueda de lo que San Agustín decía: toda su palabra me satura el cuerpo. La palabra de Dios debe saturarnos con sus 3.500 promesas para el hombre fiel. En la vida de los apóstoles miramos que no importa el tiempo que hemos militado, el cargo que hemos ocupado, nuestra trayectoria, lo que cuenta es la fe, la entrega, la esperanza que va más allá de la muerte. Estos apóstoles del Señor Jesucristo murieron con una fe firme, con una convicción en su entrega. No se quejaron nunca, ni pidieron retractarse, sino que como soldados firmes y fieles llegaron hasta el final, porque sabían que el final no es ese. Hay un verdadero final, y es cuando Cristo venga y nos llame de la tumba a los que ya hemos ido a la tumba, y nos llama para vivir eternamente al lado de Él en el reino de los cielos. Muy pronto Jesús vendrá. Y después de los 12 o 13 o 14 apóstoles, cientos y cientos para la Edad Media, la Edad Oscura, murieron testificando de su Señor, construyendo los coliseos. Descubrieron que ellos eran cristianos, y ingenieros decían: yo también merezco morir por Cristo Jesús. Amigo, amiga que me escuchas, la historia se va a repetir. La historia de Daniel capítulo 3 se va a volver a repetir. Y solamente los que estén dispuestos, los que confían plenamente en Jesús, podrán decir: si muero, que muera. Si vivo, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ni el fuego, ni el agua, nada, absolutamente nada, podrá perturbarnos y apartarnos de dar ese paso significativo. Cuando muy pronto ese paso nos conduce
al gran paso, al paso de la inmortalidad, al paso que aspiraron todos los cristianos que murieron en el pasado. Todos murieron porque nadie era inmortal, excepto el Señor Jesús resucitó a Moisés, llevó al cielo a Enoc y llevó al cielo a Elías, y el día de su resurrección en la mañana del domingo despertó el cuerpo de santos, una gran cantidad, y los presentó delante de Dios como primicia de los que habían dormido y que habían resucitado y se habían levantado a la orden del capitán Cristo Jesús, y los llevó al reino de los cielos. Nadie sabe el nombre de esos que se levantaron. Solamente sabemos el nombre de tres: Enoc, Elías y Moisés. Y sabremos tu nombre y mi nombre esa mañana de la resurrección, cuando el Señor Jesús venga y te llame a ti y a mí, y nos llame a todos los que hemos muerto creyendo en su venida y en sus promesas. El Señor Jesús ganó la victoria, ganó en la batalla esa victoria para que a través de Él conquistemos la inmortalidad y vivamos con Él por toda la eternidad. Hoy cientos y cientos de personas están luchando, están confusos y quieren hacer reglas para poder salvar o perder a los seres humanos. Cristo ya lo hizo todo, lo pagó todo, para que tú y yo podamos vivir con Él en el reino de los cielos y luego aquí en la tierra renovada. Qué buena noticia, hermano y hermana, que la muerte no es el fin de todo, que la muerte es la antesala de la vida eterna, cuando Jesús aparezca por segunda vez sin relación con el pecado, para llevar a todos aquellos que le están esperando. ¿Quieres tú decirle a Jesús en esta hora que tú también le quieres esperar, que tú te quieres alistar, que tú quieres vivir con Él por la eternidad, que tú quieres ser un candidato y llevar a cuantos tú puedas al reino de los cielos? Si esa es tu oración y tu deseo, te invito que podamos orar en esta hora. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. 3.500 promesas en la Biblia para el hombre, la mujer, el joven, el niño, la niña, la señorita, que son fieles. Derrama una bendición abundante sobre los muchachos de séptimo, de noveno y de décimo, y todo el profesorado que le imparte los conocimientos. Bendice a sus padres y también bendice a sus familiares, bendice a nuestros amigos en los 6 continentes de habla hispana, y permite, oh Dios, que tu palabra pueda seguir fluyendo y corriendo, para que todo aquel que en Él crea, en ti crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque has sellado la decisión que hemos tomado en esta hora en el reino de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.